Me tocó traer la palabra de Dios esta noche, entonces vamos a ver un tema que quizás para muchos de ustedes es ya muy trillado, ¿verdad? Eh, Quizás han escuchado todos lo que es ah, pues esta parábola de Jesús, ¿verdad? Entonces, este tema lo he titulado Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, ¿verdad? Y en Lucas 25:37 vemos allí la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Y yo pienso que todos ya han conocido o han escuchado de esta parábola y quizás, como digo, quizás esté muy trillada ya para ustedes, pero vamos a intentar escucharla o verla desde un punto de vista muy diferente, ¿verdad? Eh, Ahora sí traje PowerPoint, ¿verdad? En otras ocasiones no he podido traer PowerPoint, pero esta vez traemos PowerPoint para que nos vayamos guiando mejor. Cierto que siempre pasamos por dificultades, ¿verdad? Estamos siempre en acechanza contra Satanás a veces, ¿verdad? Más bien todo el tiempo. Y aún lo vemos en nuestra iglesia también, que está pasando por un avivamiento. Nuestra iglesia está pasando por un avivamiento y este avivamiento hace que crezcamos más, porque a veces pensamos que el avivamiento es tal vez solamente cantar, alabar a Dios y que tratemos de alabarle para que nosotros podamos glorificarle más a Él, pero también el avivamiento pasa, ¿verdad?, cuando tenemos pruebas. Y cuando estas pruebas llegan a nuestro corazón, cuando estas pruebas llegan a nuestras vidas, a veces no estamos preparados para ellas. En esta tierra la bendición de Dios no es la ausencia de las pruebas, hermanos, sino en la promesa que tenemos en Jesucristo. Pero ¿cuál es esa promesa que tenemos en Jesucristo nosotros? Esta promesa que tenemos en Jesucristo es que heredamos, ¿qué? La vida eterna, exactamente. Heredamos la vida eterna y de esto precisamente hoy vamos a hablar esta noche, ¿verdad? Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Usted se ha preguntado tal vez muchas veces esto. ¿Qué cosas tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Y quizás muchos de ustedes ya saben la respuesta, ¿verdad? Quizás muchos de ustedes dicen, no, pues facilísimo, ¿verdad? Pero quizás tal vez para a una persona que nunca ha escuchado la palabra de Dios, dice, ¿y eso cómo se hace? ¿Con qué se come, verdad? Digámoslo así. Pero esta puede ser también una pregunta suya para Jesús, si no le conoce usted. Jesús también le tiene la respuesta. Esta noche vamos a ver la respuesta detenidamente y detalladamente. Y vamos a ir allí en Lucas 10, ¿verdad? Como dije al principio, Lucas 10:25, y empezaremos allí. Dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ustedes saben que un intérprete de la ley, ¿verdad? El intérprete de la ley, alguien que es un experto en la ley de Moisés. Con frecuencia el intérprete es llamado para solucionar problemas legales. Podríamos decir que hoy en la actualidad sería como un abogado, una persona que sabe de leyes, una persona que estudia para interpretar las leyes. Pero en esta ocasión, el intérprete de la ley era aquel que conocía exactamente bien la ley de Moisés, ¿verdad? Y se levantó, dice, señal de cortesía, o sea, tenía respeto ante el Señor Jesús y se levantó, ¿verdad? Esto pues llamaba la atención porque
sabía que tenía que dar una forma de respeto hacia la otra persona. Sin embargo, la intención del intérprete de la ley era probar a quién. Era probar al Señor Jesús, ¿verdad? Era saber si él realmente sabía o no sabía. Y él, muy inteligente, le pregunta, dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, en el versículo 26, dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Muchas veces nosotros no leemos también la palabra de Dios adecuadamente. No la entendemos porque no la estudiamos. Claro, a veces la leemos nada más, pero a veces no la estudiamos a profundidad. Y esto hace que a veces no entendamos las cosas como deben de ser. Y el Señor Jesús, acuérdense, siempre Él, cuando alguien le preguntaba una pregunta, y se acuerdan esto, lo ha dicho mucho nuestro pastor, ¿verdad? Él respondía con otra pregunta. El Señor Jesús siempre respondía con otra pregunta. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le pregunta a él. Jesús le pregunta al intérprete acerca de lo que conocía mejor. ¿Qué es lo que él conocía mejor? Ser un maestro de la ley. Él conocía muy bien la ley, ¿verdad? O sea, el Pentateuco, que en aquel entonces era la ley de Moisés. Él sabe que guardar la ley es la respuesta apropiada. Él lo sabe. No hay la menor duda de eso. Pero él trae el tema a la luz pública. Esto es probablemente lo mejor, debido a que el liderazgo judío estaba preocupado acerca de las enseñanzas de Jesús y sobre la ley. Así que ellos escuchaban con atención, porque aparte de que trataban de ponerle zancadilla al Señor Jesús, ¿verdad?, para tumbarlo, para hacerlo caer, por cualquier cosa le preguntaban, y querían ellos estar seguros que el Señor les respondiera como debiera ser. Pero en el versículo 27, si ustedes leen allí, dice, aquel respondió, dijo, ¿amarás a quién dice? Es un texto que todos conocemos, ¿verdad? Y que es un texto muy conocido, dice, amarás al Señor, ¿qué? Tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? El intérprete de la ley, cuando escuchó todo esto, yo creo que se quedó, no sabía ni qué responder. Muchas veces, cuando pensamos que el Señor Jesús nos va a dar una respuesta tal vez como la que nosotros esperamos, nunca esperamos que Él realmente traiga a la luz las cosas que más nos llegan al corazón, las cosas que a veces nos pueden golpear a nosotros. Nosotros podríamos pensar, amar al Señor, amar a nuestro Dios, es lo más fácil del mundo. ¿Quién no ama al Señor? Todos amamos al Señor, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la palabra de Dios, o cuando hablamos del Señor Jesucristo, cuando hablamos de nuestro Dios, todos tenemos un corazón abierto para nuestro Dios. Y luego dice, y con toda tu alma, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, y con todas nuestras fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está donde nos llega a todos, ¿verdad? Ahí está la llaga donde nos hiere a todos. Ahí está donde el Señor nos da con eso a todos, hermanos. Porque debemos amar hasta nuestros enemigos, hasta aquellas personas que nos caen mal, aquellas personas que tal vez decimos, pero ¿por qué viene hacia mí si yo no quería que me hiciera plática o qué sé yo? ¿O por qué se sentó a un lado de mí si yo no quería que se sentara aquí? ¿Verdad? Esa parte de allí es la que a muchos
en esa parte nos duele, ¿verdad? Y el intérprete de la ley, pues, se está sintiendo incómodo. Él sabe qué es eso también. Es interesante que el intérprete de la ley citara algo relacionado con el amor y no algo ritual o un grupo de reglas. Todos nosotros necesitamos ser recordados de la respuesta que nuestro Señor le dio a este abogado. Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? El Señor Jesús le llevó a reconocer que la evidencia de la vida eterna en nuestras vidas es el deseo de obedecer a nuestro Dios. Ese es el deseo que debe salir de nosotros, ¿verdad? Si realmente queremos nosotros hacer las cosas como Dios manda. Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os, ¿qué? Améis unos a otros. Yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Juan 13, 34 al 35. Pero ¿cómo podríamos amar los unos a los otros si a veces nos odiamos los unos a los otros, ¿verdad? Si a veces nos comemos los unos a los otros, si a veces, bueno, no quiero seguir. Nos queremos hasta linchar los unos por los otros, ¿verdad? Así que, pero el amor que realmente el Señor siente por nosotros es algo profundo, hermanos. Es algo que no lo podemos nosotros, porque el amor de Dios es incomparable. Ninguno de nosotros tal vez amamos como el Señor nos amó a nosotros. Ninguno. Es muy difícil. Y de esto vamos a hablar un poquito más adelante, realmente lo que significa el amor, ¿verdad? Un párrafo nada más, pero vamos a hablar un poco de eso, porque yo pienso que es interesante saber bien para que podamos comprender esta parábola. En el 28 dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Él le preguntó, el Señor le contestó y le dijo, bien, has respondido. El intérprete no muestra humildad, hermanos, al decir algo como esto. ¿Cómo puedo hacer esto debido a que soy un hombre imperfecto y pecador? Más bien, busca justificarse a sí mismo. Él busca justificarse, porque a veces cuando uno busca justificarse, hace otra pregunta, ¿no es cierto? Y exactamente fue lo que pasó con el intérprete de la ley. En el 29 dice, pero él queriendo ¿qué? Él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Yo pienso que él sabía, pero no lo quería decir. Yo pienso que él sabía. Y nosotros también sabemos que es nuestro prójimo, pero a veces nos cuesta. Tal vez este es el caso de los expertos en la ley moral. Ellos piensan que tienen sus vidas, ¿qué? Cubiertas muy bien debido a que miran sus acciones y no lo que hay en sus corazones. Y muchas veces así nos pasa también a nosotros. Muchas veces accionamos de una forma diferente a comparación realmente a lo que debemos de ser como el Señor Jesucristo, ¿verdad? La respuesta esperada sería algo como su familiar o su amigo. Él tal vez esperaba que el Señor Jesús le dijera, no, tu prójimo es tu hermano, tu prójimo es tu amigo, el que más quieres. Pero a continuación el intérprete hubiera sido capaz de decir que ha hecho eso y que por lo tanto disfruta de honor entre personas allí presentes. Sin embargo, Jesús le respondió de otra forma, ¿verdad? El intérprete pensaba, bueno, si dice que mi familia es mi prójimo, si dice que mi amigo,
Si dice que mi esposa, pues eso es fácil, eso yo lo he hecho. ¿Quién no lo ha hecho eso? Eso es fácil. ¿No es cierto? Amar a su esposa es fácil. Sí, ¿verdad? Espero que sí. En realidad. Pero Jesús le respondió de otra forma, ¿verdad? Y ahí es donde entra la parábola, ¿verdad?, del buen samaritano, que muchos ya conocimos, o que ya conocimos, perdón. Dice, respondió Jesús, dijo, un hombre, ¿verdad? No dice nombres ni nada, solamente dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndolo, se fueron dejándole medio muerto. Este camino, que aún hasta en la actualidad todavía existe, que va de Jerusalén a Jericó, en aquel entonces, en aquel tiempo, era solamente veredas y era escabroso, era un camino, no había realmente, o sea, como una carretera. El día de hoy, y hoy, anoche estuve viendo unas fotos de eso, hay una carretera realmente que va de Jerusalén a la ciudad de Jericó. Dicho sea de paso, la ciudad de Jericó es una de las ciudades más viejas de la tierra. Tiene 10,000 años que se fundó y todavía existe. Y van muchos visitantes a ver. Pero ese camino todavía existe, realmente no como en aquel entonces, pero hay una carretera todavía, ¿verdad? Ese camino aproximadamente es de 27 kilómetros en aquel entonces y descendía 900 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que bajaba, tenía una bajada realmente inclinada. Pero era muy popular porque también por allí, o sea, en la noche o en el día, no importaba, asaltaban a las personas que viajaban por ese camino, que iban hacia Jericó, las asaltaban. Entonces, pues el Señor Jesús aquí nos está dando esta parábola, ¿verdad? Era de hecho entonces un viaje peligroso, pero Jesús en forma intencionada no describe al hombre, o sea, no descubre quién realmente era el hombre que golpearon estos ladrones. La audiencia siendo judía, o sea, cuando estaba este intérprete de la ley preguntándole a Jesús, alrededor eran ellos judíos. Siendo judía la audiencia, asumiría naturalmente que el hombre era judío. Ellos pensaban, oh no, él está hablando de un judío. Dejándole medio muerto significa inconsciente, o sea que estaba inconsciente, no estaba totalmente muerto, sino que le habían dado una paliza, le habían quitado lo que traía y lo dejaron medio muerto allí, ¿verdad? Más bien inconsciente. Pero para las personas que lo veían tirado, era un cadáver y no querían contaminarse con él mismo, debido a que lo despojaron de todo. No podía ser fácilmente identificable. ¿Por qué? Porque lo dejaron irreconocible, lo golpearon. Históricamente una persona puede ser identificada de dos formas: la manera como viste y su forma de hablar. El hombre es cualquier persona sin etnia, sin posición también. Pero mire lo que dice el capítulo 31, dice, aconteció, ¿qué dice? Que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y muchos ya hemos escuchado eso, ¿verdad? Pasó de largo, no se detuvo, lo vio tirado allí y dijo, no, huele mal, no me detengo, ¿para qué? Puede ser que el sacerdote iba cabalgando debido a que era una clase social alta. En aquel entonces, aquellas personas que tenían caballo, que cabalgaban, eran personas que estaban bien.
El pobre de aquella época caminaba, así que este hombre iba en su caballo y lo vio tirado allí y dijo, bueno, ¿para qué me acerco a él? ¿Verdad? Posiblemente el sacerdote no vio lo sucio ya que pasaba de largo. Tampoco puede estar seguro que el hombre herido es un vecino, ya que no puede ser identificado y ni siquiera se detiene. O sea, ni siquiera lo ve de lejos, pero no se detiene. Si la persona tirada en el camino está muerta, el sacerdote podría correr el riesgo de contaminarse. Acuérdense que los sacerdotes no se podían estar cerca de algo que esté muerto, ya sea un animal o ya sea una persona. Los sacerdotes no podían acercarse a algo que estaba muerto. Los sacerdotes estaban supuestos a estar ritualmente limpios, siendo ejemplos de la ley. Habría vergüenza inmediata para ellos a costa de las personas e igual para sus compañeros sacerdotales. Habiendo apenas terminado sus 2 semanas ordenadas para el servicio, él tendría la necesidad de regresar y permanecer en la puerta, junto con el resto de los contaminados. O sea, cuando uno de los sacerdotes se juntaba o se acercaba a alguien que estaba muerto, tenía que hacer todo otra vez para poderse limpiar. Aún más de la humillación que esto involucra, el proceso de restaurar la pureza ritual consumía mucho tiempo. Así que realmente, ¿para qué se paraba? ¿Verdad? Y a veces tal vez nosotros reaccionamos tal vez como el sacerdote también, ¿verdad? Tal vez vemos que alguien necesita ayuda o tal vez vemos que la situación de un hermano está decaíble y nosotros nos hacemos los sordos, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Si ni me cae bien. Es mi prójimo, pero ¿para qué? Podría hacerse así también. Podríamos pensar así mismo también. Pero también dice en el capítulo 32, asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Miren, los levitas eran descendientes de Leví, si se acuerdan, allá en el Antiguo Testamento, pero no de Aarón. Regularmente los de Aarón eran los que ayudaban a los sacerdotes. Y ellos asistían a los sacerdotes, descendientes de Aarón, en el templo. El camino del que se habla aquí es bastante transitado. El levita, que es una clase social más baja, posiblemente se encontraba a pie. Tal vez vio al sacerdote delante de él y pudo haber pensado, si el sacerdote se siguió, ¿por qué yo no? ¿Verdad? Si él, que es de alto rango, si él es de más sabiduría y él que sabe más, no se detuvo, ¿por qué yo también no lo puedo hacer? ¿Verdad? Y se siguió el levita. Tal vez ellos podrían tener su propia seguridad y si alguien los veía con la persona desnuda y herida, reportada a los oficiales del sacerdote, tal vez el levita había cometido un crimen contra esta persona, lo mejor era cuidar la reputación, tal vez esto pensaría él. Si ven a este tirado y ven que piensan que yo fui, me van a echar a mí la culpa, ¿verdad? Mejor, patitas para qué las quiero, ¿eh? A correr. Y así sucesivamente, vemos que el sacerdote no se quiso parar, vemos que el levita tampoco lo quiso hacer. Pero ¿qué pasa? En el capítulo 33 dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido, ¿a qué? A misericordia. Fue movido a misericordia. ¿Nosotros hemos a veces sentido que nos mueve la misericordia o no?
Porque a veces, tal vez, si vemos la necesidad y somos movidos a misericordia y atendemos a esta necesidad, ¿no? Y ustedes saben, y en la palabra de Dios dice, que los samaritanos eran despreciados por los judíos. Los samaritanos y los judíos, no, para nada. No se llevaban. Los samaritanos eran despreciados por los judíos porque además de tener descendencia gentil, su forma de culto difería de judaísmo. Además contaban con su propia casta sacerdotal. Por lo tanto, la relación entre ellos y los judíos era de permanente hostilidad. Tanto así que los judíos preferían evitar pasar por Samaria. Acuérdense que, bueno, no traje un mapa, pero Jerusalén estaba por aquí y Samaria estaba más al norte. Entonces lo que hacían muchos de los judíos, trataban de evitar todo un recorrido, aunque duraran más caminando o a caballo, pero evitaban pasar por Samaria, porque no se llevaban, no se querían, se odiaban. En la época de Jesús era notorio el peligro y la dificultad que caracterizaba el camino de Jerusalén a Jericó, conocido también como camino de sangre. Así era que era conocido ese camino. En tiempo de los reinos, Samaria era la capital del reino del norte de Israel. Al par también estaba el monte de Gerizim, en donde los samaritanos construyeron un templo porque los judíos rehusaron permitirlos a que ayudaran a la construcción del templo de Jerusalén. Los samaritanos eran los mismos israelitas que habían sido conquistados por el rey Asiria. Si ustedes se acuerdan, allá en el Antiguo Testamento. Los samaritanos, aunque reconocían la Torah, o sea, lo que es desde Génesis, los 5 libros, ¿verdad? Génesis, Levítico, Deuteronomio, Éxodo, ¿verdad? Esa era la Torah. La mujer samaritana, acuérdense allá en Juan 4:9, le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, y eso lo acabamos de decir. Pero hay hay como 3 ejemplos más bien en la palabra de Dios donde nos dice que los samaritanos y los judíos no se llevaban. En la actualidad puede ser que hay países o personas que no se lleven entre sí. Tal vez también en el mismo trabajo, ¿verdad? Hay personas que se odian, o en el vecindario, o qué sé yo. Hace mucho tiempo yo escuché, no sé si todavía, pero en Perú, la capital, ¿verdad? O sea, no pueden ir a otra provincia porque requerían pasaporte, eso querían implementarlo. Allí dentro del mismo país, dentro del mismo Perú, no sé si alguien peruano aquí, pero desde la capital a otra provincia no podían, o sea, estaban tratando de que sacaran pasaporte para poder ir allí. Y eso, me pregunto yo, ¿por qué hacían eso? ¿Verdad? O sea, estando dentro del mismo país. ¿Será que era como los samaritanos y los judíos? ¿Quién sabe? No lo sé, pero eso escuché hace varios años que querían hacer eso. Pero así puede pasar. Muchas veces, a veces, realmente no comprendemos el odio de las personas o del mismo gente contra otras personas, o tal vez igual una nación contra otra nación, ¿verdad? En Juan 8:48 dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio,
Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Así que allí hay otro ejemplo, ¿verdad?, de cómo los judíos y los samaritanos no se llevaban. Pero, ¿qué pasó con este samaritano? ¿Qué le movió a él a poder hacer este acto, verdad? Pero miren, los samaritanos no tenían buena relación, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué le movió a ayudar a este samaritano y a los otros que supuestamente eran más cercanos a Dios? ¿Qué les pasó? Aquellos que estaban más cerca de Dios, ¿qué les pasó a ellos? ¿Y por qué a este samaritano sí? ¿No se ha preguntado a veces que dice uno, ay, híjole, pero este vecino que tengo yo creo que va a una iglesia o quién sabe, porque creo que es mejor que los hermanos que van a la iglesia? A veces puede pasar eso. Pero así con este samaritano. ¿Qué tipo de amor tenía el samaritano? ¿Qué tipo de amor? A veces nos preguntamos. ¿Qué tipo de amor tenía este samaritano para que haya podido hacer esto? Miren, en el idioma griego existen 4 palabras para identificar las distintas clases de amor. Hay 4 palabras griegas para amor que es importante que los cristianos comprendan. Y estas son ágape, ustedes lo han escuchado, ¿verdad? El amor ágape. Está el amor fileo, está el amor estorge y el amor eros, que allí no nos vamos a meter muchos, tal vez ya han escuchado esa clase de amor, pero ese amor eros no está en la Biblia, pero sí están 3 de ellas, que son el amor ágape, el amor fileo y el estorge. Esos sí están en la Biblia, ¿verdad? Y en esos vamos a ver un poco. Por ejemplo, el amor ágape es el amor de Dios, connota sacrificio y es totalmente desinteresado. O sea, cuando decimos como en español dijéramos amar a alguien de corazón, ¿verdad? La palabra griega que se refiere al amor de Dios, una de las clases de amor que debemos tener hacia las personas es ágape. Ágape es la naturaleza misma de Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Primera de Juan 4:7, 12. La gran clave para comprender ágape es darse cuenta de que puede ser reconocido a partir de la acción que inspira. De hecho, hablamos a veces del modelo de acción del amor ágape. La gente de hoy está acostumbrada a pensar del amor como un sentimiento, pero eso no es necesariamente el caso con él, con el amor ágape. Ágape es amor a causa de lo que hace, no debido a causa de lo que siente, ¿verdad? El amor ágape es algo más profundo, hermanos. Es el amor de Dios. Es hacer aquello que realmente no lo pensábamos y que lo hacemos por amor. El amor ágape es abnegado, hermanos. Es el amor que mueve a las personas a la acción y se asoma por el bienestar de los demás, sin importar el costo personal. Sin importar el costo personal. Ese es el amor ágape, hermanos. A veces no necesitamos, hermano, que alguien nos diga para ayudar a alguien, o que alguien nos diga para hacer algo, o que alguien nos diga para actuar. El amor ágape es algo que lo damos todo, es algo que nace de corazón. Y ese, hermanos, es el verdadero amor de nuestro Dios. ¿Usted siente el amor ágape?
La manera de saber que amamos, o sea, con amor ágape, a Dios es que obedezcamos sus mandamientos. Ese es el verdadero amor que Dios espera de nosotros. Jesús dijo, ¿quién es el que me ama? ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y obedece. Juan 14:21. Hay cristianos que dicen que aman a Dios, pero su forma de vida es contraria a la voluntad de Dios. Es totalmente contraria. A veces decimos que amamos a nuestro Dios, pero no hacemos lo que Dios dice, como está en su palabra, ¿verdad? No hacemos lo que Él quiere que hagamos. Hacemos todo lo contrario a veces, ¿verdad? Hacemos de nuestra vida un actuar, porque salimos de aquí y nos quitamos la máscara y somos otra persona cuando estamos allá, en el trabajo, en la casa, qué sé yo. Llegamos aquí y nos ponemos la máscara, ¿verdad? Y soy un santo y amén y aleluya y qué sé yo, ¿verdad? Pero cuando andamos afuera se nos pierde la máscara, ¿verdad? Y eso a veces sucede. El amor fileo. La segunda palabra para amor que necesitamos examinar es fileo, que significa tener un interés especial en alguien o algo, con frecuencia enfocado en una asociación cercana, tener afecto por gustar, considerar a alguien como un amigo. Este amor, hermanos, es como lo que yo siento por mi hermano, por lo que yo siento por un amigo, por lo que yo siento por aquella persona que aprecio mucho. Ese es el amor fileo. La diferencia entre agape y fileo queda muy clara en Juan 21:15. Pero desafortunadamente se oscurece en muchas traducciones de la Biblia a veces. Después de ser levantado de los muertos, Jesús se encontró con Pedro. Aquí está la versión corta de lo que dijeron el uno al otro, ¿verdad? No sé si allí en Juan 21:15, si lo tienen por allí a Juan. Juan 21:15. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacientas mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció, ¿verdad? De que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y de esta forma vemos que realmente el amor que realmente sentía Pedro, ¿verdad? Por el Señor Jesucristo, era el amor ágape, ¿verdad? Esa es la diferencia entre el amor fileo y el amor ágape. Porque hay una diferencia en las palabras que se utilizan para amor en esta conversación, porque Jesús utilizó ágape, ¿verdad? Realmente para preguntarle a Pedro si realmente le amaba. Pero la otra es el amor que storge, ¿verdad? La cuarta palabra griega
o la tercera palabra griega que necesitamos comprender es storge, que es el amor y el afecto que ocurre naturalmente entre padres e hijos y que pueden existir entre hermanos y que existe entre maridos y esposas en un buen matrimonio. Ese es el amor storges. Ese es el amor storges, aquel que sentimos por nuestro hermano, por nuestros hijos, por nuestra esposa, ¿verdad? Y que realmente, o sea, eso a veces no lo vemos reflejado, pero ese es el amor que deberíamos sentir entre la familia. Y por último, que realmente no voy a explicar mucho de esto, pero el amor eros, realmente el amor eros era el amor carnal, amor, digámoslo así, erótico, ¿verdad? Muchos de los griegos tenían ese dios, más bien los griegos tenían ese dios, el dios eros, y era realmente, o sea, la palabra griega para amor sexual o amor apasionado es eros, de lo cual obtenemos palabras tales como erótico. Cuando eros es utilizado como nombre propio, se refería al dios griego, ¿verdad? Como lo había dicho, la palabra griega eros no aparece en el texto bíblico, ¿ok? Así que no le dedicaremos mucho tiempo a eso, ¿verdad? Pero realmente eso son los tres, o más bien los cuatro palabras que se expresaban en griego sobre el amor. Pero entonces, ¿qué tipo de amor tenía el samaritano? ¿Qué tipo de amor tenía el samaritano? Vimos las cuatro tipos de amor que había en griego. Por supuesto, el amor ágape, ¿verdad? En Romanos 12:10 dice, en cuanto a su amor fraternal que hay entre ustedes, una profunda amistad y afecto familiar. ¿Qué respondería usted si Jesús le pregunta, ¿me amas? ¿Qué le respondería usted? Si le hiciera el Señor Jesucristo esa misma pregunta que le hizo a Pedro, ¿me amas? ¿Le respondería usted realmente con esas ganas, con ese amor dentro de su corazón? ¿Me amas? ¿Realmente ama usted a Jesús? El amor ágape, hermanos, es el amor que está solamente en los creyentes y debe obrar entre nosotros, hermanos, tal como el de Dios. Si es que Dios refleja el amor ágape hacia nosotros, nosotros también debemos reflejar eso hacia todos nosotros. Es el mayor de todos los dones. Acuérdense allá en Juan 3:16. Es el mayor de todos los dones y debemos dejar que su efecto produzca los resultados que quiere producir. ¿Qué quiere producir? Este es el amor del cual se habla en Juan, ¿qué? 3:16, ¿verdad? Que es muy conocido. Porque de tal manera amó Dios, ¿qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito. Y eso solo se hace por amor, hermanos. De otra forma, ¿quién entrega a su hijo para morir por otro? Nadie, nosotros creo que lo haríamos. Nos dolería tal vez nosotros entregar un hijo a decir, ok, te entrego mi hijo, pero para que se salve esta otra persona. Nadie lo haríamos. Solo el amor del Señor Jesucristo, el amor de Dios lo puede hacer. Nadie más. En el 34 dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Wow. El samaritano arriesgó contaminarse. Él no pensó como el sacerdote o como el levita. Él arriesgó todo para ayudar a este hombre. ¿No es cierto?
se acercó a este hombre no identificado y lo ayudó. Jesús mostró que el samaritano tenía la actitud de amor que la ley demanda, o sea, el amor ágape. El aceite y el vino eran derramados sobre el altar mayor delante de Dios. Observe cómo el uso de estos dos elementos es mencionado después de que ambos, el sacerdote y el levita, habían dejado de hacer su trabajo, ¿verdad? El sacerdote, y por la ayuda del levita, llevaban el aceite y el vino hasta lo más alto, o sea, al altar. Pero, ¿qué pasó con ellos? Porque aquí realmente el levita y el sacerdote dejaron de hacer su trabajo y no ayudaron a este hombre. Y por eso, como representación, aquí el Señor Jesús pone el aceite y el vino. En el 35 dice, otro día, al partir sacó ¿qué? 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidádmele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Wow. No sé si nosotros podríamos hacer eso, ¿verdad? Pero es que no nos alcanza a verse, ¿verdad? Pero realmente tenemos el corazón, podríamos tener el corazón para poder hacer o ayudar a alguien y hacernos desapercibidos. Porque esto fue lo que hizo el samaritano, realmente. Él no le dijo, hey, dile a este hombre que yo, fulano de tal, vine y yo fui el que le ayudé y yo ya dejé aquí pagado. No hizo eso. No dio a voces, gritos diciendo, hey, yo ayudé a este hombre. No, realmente él lo hizo, ¿verdad? Sin que nadie se diera cuenta. Realmente el samaritano pierde el anonimato cuando permanece con el herido por la noche diciendo que pagaría cuando él regrese. Realmente, como dije, no pierde su anonimato realmente. El hombre herido no tenía dinero. Cuando fuera el momento de irse, si no tenía dinero para pagar la cuenta, podía ser arrestado. Ahí en Mateo 18, 23, 35, ahí dice qué es lo que pasaba. El samaritano sabía esto y le daba al mesonero 2 denarios, los cuales equivalen a 2 días de trabajo. A 2 días de trabajo, era eso lo que valían 2 denarios en aquel entonces. Y cualquier cosa que gastara de más será cubierta para el hombre no identificado. Adicionalmente, este hombre no tenía forma de recuperar su dinero. Realmente, o sea, él lo hizo por ayudar. No lo hizo por decir, hey, ahí le dices que me pague después, ¿verdad? Porque yo le ayudé. No le dice eso. Realmente lo hace de un corazón, de un amor realmente ágape, ¿verdad? A veces, hermanos, podríamos pensar, ¿y quién era el samaritano que lo ayudó? Pero acordémonos que el Señor Jesús le está contando esta parábola a este hombre de la ley, ¿verdad? Jesús, hermanos, es como el samaritano, dispuesto a tocar el inmundo, dispuesto a ir al perdido y al necesitado. Y como el samaritano, Jesús era una persona insignificante a los ojos de los intérpretes de la ley. Lo están viendo, Él está contando, pero ellos no le quieren poner atención. Ellos no están tratando de hacerle caer. Eso es lo que están tratando de hacer. Pero realmente les está enseñando que Él, el samaritano, era Él. Era realmente el Señor Jesús. En el 36 dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién
pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Jesús rehúsa definir quién es el prójimo. Más bien hace una pregunta para probar algo que es más grande que la misma respuesta exacta y anticipada que ya tenía él. Ser el prójimo de alguien no está limitado, hermanos, a las relaciones familiares. No es alguien que realmente está muy cerca de nosotros. No es tu prójimo quien vive en tu casa. O el que está ahí, tu tío, a un lado de ti. Es aquel al que le mostramos el amor de Dios hacia aquellos que están en necesidad, quien quiera que sea y donde quiera que se encuentren. Ese va a ser nuestro prójimo, hermanos. En el 37 dice, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz ¿qué? Lo mismo. Jesús le respondió realmente, él le dijo, el que usó ¿qué? Misericordia, ¿verdad? El intérprete de la ley es lo que le contesta. Pero mire, los samaritanos eran tan odiados por los judíos, hermanos, que ni aún así este intérprete de la ley quiso decir samaritano, sino que dijo que el que usó de misericordia con él. No quiso decir que era un samaritano, porque se odiaban, no se querían. Más bien usa la frase, el que usó misericordia con él. ¿Se imaginan hasta dónde, hermanos, llegaba el odio de los judíos hacia los samaritanos? Yo me pregunto, ¿por qué no quiso decir si él era el maestro de la ley? ¿Por qué no quiso decir que era un samaritano? Es el mismo Señor Jesucristo, el buen samaritano, ya lo hemos dicho. Es Jesús nuestro Redentor, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. El hombre que fue golpeado y dejado por muerto es una imagen de la fealdad del pecado y la depravación. En realidad, hermanos, cuando vemos todo esto, desde cómo comenzó realmente este hombre a preguntarle al Señor Jesucristo, y vemos cómo el Señor Jesucristo le responde a él con esta parábola, podríamos pensar que realmente el Señor Jesucristo es quien Él lo ha dado todo por nosotros. Es Él el que nos recogió, nos llevó, nos curó las heridas y Él lo pagó todo. Él lo pagó todo en la cruz por nosotros. Y nosotros estamos en deuda con Él. Nosotros somos quien le debemos agradecer toda la vida por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él ha hecho para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Y no solo eso, hermanos. Nosotros al recibir al Señor Jesucristo, nosotros tenemos una vida plena. Yo no estoy diciendo fuera de problemas, fuera de pruebas, pero el Señor ha prometido que Él nos cuidará mientras estamos aquí de paso en esta tierra. Y nos ha prometido la vida eterna. En conclusión, hermanos, el mensaje lo inicié con una pregunta. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La conclusión realmente es respondida con lo que se debe de hacer, hermanos. ¿Y qué se debe de hacer? Mire, en primer lugar, no hay nada, absolutamente nada, que tú ni yo podamos hacer para heredar la vida eterna. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y como dice el apóstol Pablo, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? De Dios, no por obras,
para que nadie, ¿qué? Para que nadie se gloríe. Así que ahí está la respuesta, hermano. Nosotros no podemos hacer nada, ni yo puedo hacer nada. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Es un regalo de naturaleza del Señor Jesucristo. No tiene precio ni valor. Y su valor es incalculable, hermanos. Jamás podríamos pagarle a Dios lo que Él hizo en la cruz. Jamás. Jamás podríamos pagarle lo que Él realmente hizo en la cruz por nosotros, para borrar nuestros pecados. Pecados que le son borrados a los que, ¿qué? A los que reciben a su Hijo. Esa es la verdad, hermanos. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio, ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron. En segundo lugar, hermanos, deje de pensar que usted puede hacer, ¿qué? Algo para merecerlo. No podemos hacer nada, como dije. Usted recibe su herencia a través de una relación con Dios. Usted lo recibe porque eres su hijo nacido en la familia espiritual, por el nuevo nacimiento. Es por la fe que todo puede ser por la gracia. Es un regalo de Dios, no por la obediencia, por méritos o por obras. Realmente es un regalo de nuestro Dios. No por obras, hermanos. Es por gracia mediante la fe. El único requisito, hermano, para ser salvo está en Romanos 10, 9 al 10. Léalo, hermano, detenidamente y reflexione sobre estas palabras del apóstol Pablo, que dice así: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el ¿qué? Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca ¿qué? Se confiesa para salvación. Y quizás digas hoy no, es que yo soy salvo. Amén, qué bueno. Eso me da gusto. Pero si tú ya has recibido al Señor Jesucristo, necesitamos ejercitar estas tres clases de amor, hermanos. Necesitamos amor ágape, porque algunas de las cosas que Dios requiere de nosotros no son ni divertidas ni fáciles, hermanos. Son difíciles, yo lo sé, pero necesitan ser hechas. Necesitamos tener amor fileo porque necesitamos amigos verdaderos que se mantengan a nuestro lado, gente que esté conectada emocionalmente con nosotros y con el cual podamos compartir nuestros pensamientos y nuestras sensaciones más íntimas. Finalmente, los cristianos, hermanos, necesitamos brindarnos amor, estorges, unos a otros, un afecto familiar, profundo, que nos conforme y nos ayude a sentirnos conectados a toda nuestra familia espiritual. Eso es realmente lo que necesitamos. Si tú ya eres salvo y eres cristiano y has reconocido que el Señor Jesucristo es quien te salvó y que Él resucitó de los muertos, realmente necesitas estas tres clases de amor también para poder alcanzar la vida eterna. Y si tú que me estás viendo o si tú me estás escuchando y no has aceptado al Señor Jesucristo, hoy es la oportunidad para poderlo hacer. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque, Señor, en tu misericordia, Señor, tú, Señor, haces todo en nuestra vida, Señor. Señor, danos el poder tener amor, Señor, con otras personas, Señor. El poder tener amor para poder llevar tu palabra, Señor. El poder tener amor, Señor, para ser sensibles los unos a los otros, Señor. Ayúdanos a ser mejores, Señor. Ayúdanos a ser hijos verdaderos tuyos, que podamos, Señor, llenar la tierra de tu palabra, Señor. Gracias, pues, Padre, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Y en esta noche, Señor, te damos gracias porque tú has estado con nosotros
para impartir esta palabra tuya, Señor. Lleva pues a mis hermanos con bien a sus hogares, Señor. Y Señor, que todo, Señor, lo que hagamos sea para la honra y la gloria tuya, Señor. Gracias pues, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.